Desde hace más de un siglo, un misterio ferroviario ha desconcertado a historiadores e investigadores. Se trata del famoso tren fantasma de Zanetti, un convoy que, según la leyenda, desapareció sin dejar rastro en un túnel de Italia en 1911 y ha sido visto en diferentes épocas y lugares del mundo. En el verano del año 1911, la empresa ferroviaria Zanetti organizó un viaje de prueba de su nuevo tren de lujo. Un convoy elegante con 3 vagones y 106 pasajeros a bordo. La ruta cubriría un tramo entre Roma y Milán, atravesando un túnel recién construido en Lombardía. Todo parecía normal hasta que el tren entró en el túnel y nunca salió. Los trabajadores del ferrocarril esperaron en la otra salida, pero el tren se había desvanecido. Alarmados, entraron a investigar, pero dentro del túnel no había rastro del convoy ni de los pasajeros. No se encontraron restos, ni huellas de una colisión o evidencia de que el tren se hubiera desviado. Era como si hubiera sido tragado por el túnel. Las autoridades italianas cerraron el túnel después del incidente y se rumorea que destruyeron registros del suceso para evitar el pánico. Pero la historia no terminó ahí. Después de la desaparición del tren, extraños relatos comenzaron a surgir en distintas partes del mundo. En 1845, en la ciudad de Zabalichy, Ucrania, los habitantes describieron un tren fantasma que apareció de la nada. Era un convoy de aspecto antiguo con pasajeros vestidos con ropa extraña, aterrorizados, gritando por ayuda. Lo más inquietante fue el relato de un doctor local que afirmó que un hombre desorientado descendió del tren. Afirmaba ser un pasajero italiano del año 1911. Los registros históricos muestran un documento oficial de 1845 donde se menciona la aparición de un hombre con ropa anacrónica que no pudo explicar cómo había llegado allí. En 1995, un tren sin conductor fue visto circulando en las afueras de Ciudad de México. Los testigos afirmaron que era un convoy idéntico a los trenes de principios del siglo XX y que desapareció en el aire después de recorrer unos metros. La leyenda dice que algunos testigos escucharon gritos de personas atrapadas dentro, pidiendo ayuda en italiano. En 1955, una familia italiana encontró en su casa una carta escrita por uno de los pasajeros desaparecidos en 1911. En la carta, el hombre relataba haber viajado en el tren de Zanetti y entrar en un túnel, pero describía cómo al salir, el paisaje y la gente eran completamente distintos. La carta terminaba con una frase escalofriante. No sé en qué año estoy, pero esto no es 1911. Todo ha cambiado. Si alguien encuentra esta carta, por favor que me ayude a regresar. La carta fue enviada a expertos en análisis de documentos, quienes concluyeron que el papel y la tinta eran auténticos del siglo XX. En julio de 2022, un grupo de exploradores urbanos en Italia intentó encontrar la ubicación exacta del túnel donde desapareció el tren. Según sus testimonios, al llegar al sitio, sus brújulas y dispositivos electrónicos comenzaron a fallar, como si hubiera una anomalía magnética. Uno de ellos afirmó haber visto una figura humana vestida con ropa de principios del siglo XX dentro del túnel antes de desmayarse. Cuando despertó estaba en el mismo lugar, pero con el reloj adelantado 45 minutos, como si hubiera perdido el tiempo. Esto reavivó el debate sobre el tren de Zanetti y si el misterio sigue activo en algún rincón del tiempo y el espacio. Hasta hoy nadie ha podido probar ni desmentir completamente la historia del tren fantasma de Zanetti. Los testimonios, los documentos y los avistamientos siguen apareciendo con el paso de los años, desafiando la lógica y la historia. Algunos creen que el tren sigue viajando en un bucle infinito, apareciendo y desapareciendo en distintas épocas y lugares. Otros dicen que es simplemente un cuento fantástico que ha sido contado una y otra vez. Pero si alguna vez andas solo y ves pasar un viejo tren con pasajeros de otra época, ten cuidado, porque quizás el misterio tal vez no sea solo una leyenda. Suscríbete para más contenido sobre misterios y enigmas del mundo.